Cordial saludos, apreciados estudiantes. Eh, este encuentro, que estoy grabando nuevamente porque tuvimos una reunión eh, para mirar las actividades del calendario 2 y, y entonces no fue grabada. Entonces quiero como compartirles. La semana pasada estamos ya en la semana 1, después en la semana 2, ¿sí? Es decir, iniciamos el 24 con el proceso de legalización, después iniciamos la semana siguiente, es decir, hasta el 6 con el envío de la primera actividad. Y ahora en esta semana, la semana del 6 al 12, nos reunimos para mirar lo de la contextualización, que era justificación y planteamiento del problema. Para quienes van con el calendario, entonces estamos en el 12, ¿sí? No pudimos, hicimos la reunión, pero no nos quedó evidencia, entonces por eso estoy grabando esta reunión, para que les quede también pues lo que hicimos allí, ¿sí? Entonces ubiquémonos que estamos ya en esta semana, o sea, en la segunda. Primera hasta acá y segunda hasta acá, ¿listo? Y iríamos hasta la tercera semana, que es con el marco de referencia, más o menos hasta el 19, ¿sí? Bueno, ¿qué hicimos entonces en ese segundo encuentro? Les muestro, les compartí el siguiente calendario, ¿sí? Entonces estamos en la semana 1 y 2, donde se hizo la presentación y la actividad diagnóstica, que correspondía hasta enviar los objetivos específicos, ¿sí? Una revisión de los objetivos. Al respecto, pues ya muchos han avanzado bastante. Por ejemplo, miren, todos los que están en azulitos es los que realmente han cumplido y en este momento pues estoy leyendo trabajos de algunos, pero ya ellos han enviado su actividad y ya fueron nuevamente revisados y aprobados, y en este momento pues están en la justificación y planteamiento del problema, que les estoy leyendo algunos y les tengo que devolver, listo. Miren que a esta compañera le he leído todo esto, entonces va bien adelante, ¿sí? Ya está en este momento haciendo diseño, organizando sus instrumentos y recogiendo información para analizar, listo. Bueno, entonces yo muy juiciosamente he tratado de darles cumplimiento. Entonces les comparto lo que vimos en las diapositivas. Estamos para la fecha, el próximo trabajo es para el 22 de agosto y debe tener todas las partes que les he pedido, y por eso les he ido dando semana a semana instrucciones. Y eso va desde preliminares, siquiera hasta un esbozo del análisis de la información, es decir, diseño metodológico completo e instrumentos para ser aplicados. Nuevamente mirar bien, hacer una revisión de eso para que los apliquen como debe ser, ¿sí? Entonces para el 22 de agosto, que es el trabajo que tenemos ahorita. Después tenemos otro trabajo, eso el cuarto, que es la fecha del 10 de septiembre, o sea, ahí ya se deben haber hecho el análisis de la información, porque ya acá pues leímos y miramos
y se les organizó lo que debían de organizar en el análisis de la información, o sea, en los instrumentos, y aquí pues ya me traen la información analizada con discusión y conclusiones, es decir, casi que el trabajo terminado. Y para el 5, para el último trabajo, prácticamente sería el 13 de octubre, que ya es con todos los pasos que les he propuesto en cada uno de, de las actividades que les he enviado, ¿sí? Entonces miren que muy juiciosamente tenemos que cumplir el cronograma, porque la actividad 6 ya sería su exposición del trabajo de grado, siempre y cuando lo tengan listo, como una primera revisión, por eso dice presimposio. Ya después el simposio, que sería a principio de noviembre, que ya sí sería su socialización, cuando ya le lean su trabajo completamente, quienes les van a probar su exposición, listo. Bueno, entonces, como la semana pasada ya debieron de haber avanzado en lo que es los objetivos, y ahorita estaban organizando justificación y planteamiento del problema. Yo tuve una reunión con los estudiantes y les mostré más o menos qué debían de tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta, por ejemplo, para la justificación? ¿Sí? Hay una estructura básica, ¿sí? En su manera de redactar, y sería como iniciar con la contextualización del tema de su investigación. Por eso miren, en este trabajo, esto es lo que ya deben de tener listo, más las preliminares, listo. Entonces, miren que en este trabajo que están hablando de las TIC, ¿cierto? La propuesta es desarrollar estrategias didácticas mediadas por las TIC para fortalecer el área de educación religiosa. Entonces, comienzan hablando de eso, ¿cierto? De las nuevas formas de concebir la educación religiosa, porque ellos van a trabajar en el área de educación religiosa. Y ahí la necesidad, ¿cierto?, de que sea una educación más integral y de responder a las exigencias del mundo actual. Y esas exigencias del mundo actual piden es el trabajo con las TIC, ¿sí? Entonces miren que se arranca como por el tema general que vamos a tratar, ¿sí? Después, en las diapositivas vemos que hay que ubicar el tema, a veces si se puede, si no se puede, pues bueno, pero ubicar el tema en un documento relevante, ¿sí? Por ejemplo, ellas trabajaron mucho lo que es el plan decenal de educación, entonces aprovecharon en su referencia más importante decir que la ciencia y la tecnología, ¿cierto?, integradas a la educación, porque están hablando de ese tema general, incluye entonces la articulación de la educación y de la ciencia, ¿cierto? Y ello pues lógicamente va a apoyar lo que es el trabajo educativo, ¿sí? Entonces miren cómo van como en una escala, comienzan por un tema general y luego lo ubican dentro de un tema muy específico mediante un documento. Si no, pues ustedes lo que hacen es ubicarlo concretamente en su realidad, en su contexto de estudio, que es lo que ellas van a hacer aquí precisamente, ¿sí? De la diapositiva nos lleva a mirar cuál es el tipo de investigación a realizar, ¿sí? Entonces, normalmente el tipo de investigación que ustedes están trabajando es la investigación cualitativa. Entonces, decir que en esa investigación ustedes están trabajando el tema de lo cuantitativo porque les interesa más que todo conocer las experiencias de los estudiantes y darles una participación más activa, ¿sí?
Y ahí es donde viene esto, que es lo más importante. O sea, si una justificación no tiene esto, tal vez no es justificación. Dar 3, 4 razones importantes por las que se debe investigar. Entonces, acá, por ejemplo, entonces a partir de este contexto, ¿cierto? De todo lo que se dijo, entonces es importante por la ubicación que tiene la institución, porque trabaja el tema de las tecnologías, porque ayuda al analfabetismo digital, porque fortalece el proceso de enseñanza. O sea, bien importante que ustedes en su justificación den las razones, ¿sí? Den las razones de por qué hacen su trabajo. Entonces, ubicarlo en un tema general, que es el que ustedes están investigando, en lo posible relacionarlo con lo que están trabajando. O sea, si aquí están trabajando las estrategias didácticas mediadas por las TIC, entonces lo relacionaron con el área y finalmente, si tiene un documento base, pues ubicarlo y después dar las razones del trabajo. Esto sería un planteamiento del problema. Más o menos también eso es lo que hay en esta estructura, ¿sí? Perdón, en la justificación, o sea, comienzan hablando del tema en general. Recuerden que este trabajo estudia la incidencia de la competencia lectora, entonces lo enmarcan dentro del tema de la educación. Dicen que es importante el pensamiento crítico dentro de la competencia lectora y comienzan a dar unas razones de por qué es importante. Y entonces ya de este modo, ¿cierto? Se muestra la importancia de abordar el tema en ese contexto específico de esa institución, ¿sí? El planteamiento del problema es lo mismo, pero varía al final y es: nuevamente se hace un contexto general de la investigación, incluso pueden arrancar con el objetivo específico, ¿cierto? Con el objetivo general. Si ustedes quieren, ustedes han desarrollado un objetivo general que lo pueden iniciar en su planteamiento del problema, ¿sí? O esbozar el tema general. Acá nuevamente hablan del desarrollo tecnológico y digital, porque el tema de ellos es la didáctica, ¿sí? Y las tecnologías. Después, esto es lo más importante, lo ubican en la institución como tal donde van a trabajar, ¿sí? Y comienzan a hacer como una especie de explicación, de mostrar como lo que está ocurriendo, ¿sí? Tal como lo hace este estudiante. Ubican su tema, una situación general, después lo aterrizan al lugar donde están trabajando y ya usted ahí se puede extender siquiera 1 o 2 párrafos mostrando cuál es la situación que pasa en ese contexto, en esa institución como tal, y que por eso usted va a abordar ese trabajo, ¿sí? Entonces, finalmente usted da una consideración de por qué resultados puede traer a la investigación dar solución a esos problemas, ¿sí? Entonces, de este modo se puede evidenciar que las competencias lectoras requieren de la mejoría por hacer necesario un trabajo fuerte desde la asignatura de filosofía, ¿sí? Simplemente, ¿qué se espera? Más o menos es lo que hay en las diapositivas. Ubicar dónde se desarrolla la investigación, ¿cierto? Describir, usted puede ampliarse un poco, pero de manera muy objetiva, ¿sí? Y un párrafo conclusivo que invite a buscar la solución al problema, ¿cierto? Que conduzca al planteamiento de la pregunta, ¿sí? Por eso normalmente pues ya por consiguiente a partir de esta falencia surge entonces la siguiente pregunta, ¿sí?
O, o miren en el otro trabajo que dice a futuro responder a estudios filosóficos y teológicos con las competencias necesarias, entonces implica esta pregunta, ¿sí? Esto es más o menos lo que deben hacer en su justificación, y en su planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, esto fue lo que trabajamos, hubo unas preguntas, pero entonces sí quiero que tengan en cuenta que ya debimos de haber hecho esta parte si no estamos atrasados. Ya debimos de haber hecho el planteamiento del problema, debemos haber hecho la justificación y también la pregunta, ¿sí? La pregunta, porque para mañana martes estamos citados a las 7:30, donde vamos a hablar de el marco de referencia con sus antecedentes, con su marco teórico, que sería pues como toda la temática a desarrollar en su trabajo. Listo. Entonces, bien juiciosos porque todavía tenemos mucho para hacer, ¿sí? Entonces, los espero para mañana, donde vamos a hablar del marco de referencia.